Aquí junto a Irán, en el vecino país, estallan nuevas protestas que encienden la alarma. Una nueva guerra de sangre podría azotar otra vez Oriente Medio. Cuando Irak empezaba a gozar la paz después de vencer a los terroristas, otra vez aparece la violencia. Una que nos recuerda eso que usted está viendo ahí atrás de mí, eso, al fantasma de la invasión, esa de George W. Bush, hace 16 años, con la que nos prometió paz y amor para el pueblo, libre de guerras y terror. Sí, cómo no. ¿Es hoy esta sombra la que sigue cobrando vidas? ¿O las células durmientes de terroristas que en este programa alertamos desde hace un año? ¿O las dos cosas? Soy Roberto de la Madrid y esta noche, desde el lugar de la noticia, desde Oriente Medio, junto a un Irak que fue atacado con el apoyo de España, no se les olvide, y el cerrar de ojos de todo el mundo, detrás de la razón. La sombra de la invasión aún sigue en Irak. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Estados Unidos, junto con Reino Unido, España, Australia, Polonia y otros países, invadieron Irak el 20 de marzo de 2003. En 25 días mataron a miles y destrozaron un país que a 16 años aún sigue dividido. Hoy la historia parece repetirse, pero de un modo aún más maquiavélico, asegura el líder del país vecino, Irán. Los enemigos intentan crear división, pero han fracasado y su conspiración no funcionará. Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán. Irán dice que el problema para Irak es una conspiración hebrea, saudí y occidental. Este octubre estallaron protestas en Irak. بالنسبه لمطالبنا نشوف بانه الحكام اللي حكموا البلد هسه هذول هم جابتهم امريكا وينفذون مطالب امريكا دمروا الشعب ما قدموا فد شيء للشعب شنو اللي يقدموا. Miles de personas descontentas protestan en todo el país. Se quejan por la gran corrupción en el gobierno, el gran desempleo que alcanzó ya el 25%, la falta de servicios públicos como el agua potable o como los constantes cortes de electricidad. En cuestión de días, las protestas han dejado más de 100 muertos, más de 6.000 heridos y decenas de detenidos. Hubo balas contra todos, contra manifestantes, policías, oficinas de gobierno y de partidos políticos. El gobierno dice que fueron milicias infiltradas, manifestantes denuncian represión del gobierno y otros denuncian intereses extranjeros. Para calmar las cosas, el gobierno de Irak ha prometido reformar políticas y luchar contra la corrupción. Ha despedido ya cientos de funcionarios y anuncia un plan para crear empleo. بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والاهتمام بالشباب والإصلاح الشامل هي مطالب حقة. أذهب إليهم مجرد من السلاح وأجلس معهم ساعات أستمع إلى ما يريدون. Lo extraño es el origen oscuro de las manifestaciones. Este periodista muestra en su Twitter que Arabia Saudí podría estar detrás de las protestas. Casi el 80% de los mensajes contra el gobierno de Irak en las redes sociales provienen de usuarios saudíes. Se podría tratar de un ataque de robots que publican tweets para alentar a la población. Otro de los puntos es que en Irak convergen muchos intereses. Desde el petróleo manoseado y usado por Estados Unidos, ahí está la gigante ExxonMobil, hasta el sistema bancario, la seguridad y la electricidad, que se la pelean General Electric de Estados Unidos y Siemens de Alemania. No olvidar lo que dijo el que fuera presidente de la Reserva Federal Alan Greenspan en sus memorias, que George Bush nunca invadió Irak por sus supuestas armas de destrucción masiva, sino que fue el petróleo el único objetivo.
excelente compilación de información, excelente reportaje. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias al equipo de Todo Hispan TV, allá a la oficina de Madrid. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo y más que ustedes, por ser el objetivo de este programa y por ser pues nuestras venas por donde respira la información. Me da mucho gusto, de verdad, me da muchísimo gusto recibir a Francisco Javier Martínez López, economista y analista político internacional allá en Madrid. Y también me da muchísimo gusto recibir al maestro Rafael Araya Marri, analista internacional allá en Buenos Aires. A los dos me da mucho gusto verlos después de que estuve aquí ausente unos días. Gracias a los dos y buenas noches aquí en Teherán. Francisco, comienzo contigo. A ver, ¿qué hay detrás de las protestas en Irak? Te pregunto, estamos viendo una lucha de manos extranjeras en territorio iraquí. ¿Qué estamos viendo, por favor? A ver, quiero muy breve hacer un análisis doble. Por una parte, análisis geoestratégico-político, en el cual quiero señalar que estas protestas se encuadran dentro de esta política conflictual y de luchas que tiene la administración Trump. Y por una parte está Trump diciendo que hay que salir de guerras ridículas sin fin donde no se gane, y por otra parte los llamados tipos duros como John Bolton y otros que sí que están provocando, porque no hay que olvidar que desde hace pocas semanas ha habido ataques de drones desde Israel y desde las bases americanas en Siria, en la zona de Kurdistán, que han atacado Irak sin ninguna razón de ser. Ha habido esos ataques que han sido puestos a la luz por Abu Aba al-Walai, líder de Kataib Sayyid al-Suhada también, y bueno, y porque se ha visto, y eso no ha sido muy publicado en las redes internacionales de comunicación, esos aviones no tripulados israelíes contra las bases del grupo paramilitar iraquí. Y también el 12 de agosto, yo hablo tanto de finales de septiembre como del 12 de agosto, habéis señalado también los ataques de robots desde Arabia Saudí para crear este caos informativo. Si bien eso es una realidad, también es verdad que, como bien ha dicho el líder iraní Ali Khamenei, hay que luchar, los responsables de la violencia tienen que rendir cuentas, sean de donde sean. No hay que dividir, que es lo que se pretende desde estas potencias extranjeras negras, dividir a los amigos Irán-Irak, pero la realidad también de una mala administración, de corrupción, de desempleo, de servicios públicos deficientes, de falta de energía. ¿Cómo es posible que un país rico en petróleo sufra pobreza energética y cortes de energía? Habría que ver que, claro, las compañías eléctricas están en manos de multinacionales como Siemens alemana o General Electric, y la del petróleo ExxonMobil. Teniendo en cuenta esto, el pueblo también está notando, porque todas estas manifestaciones, en su mayoría sin líderes, ha habido alguna que sí se ha asesinado a un líder, a Haider Karim al-Zairi, pero la realidad es que hay estas dos lecturas que son complementarias: la de los intereses de romper una unión Irán-Irak, los intereses de crear caos y conflicto en un país que hace 16 años sufrió una de las mayores agresiones imperialistas de la historia. Y luego también está que hay que hacer sí o sí, como ha dicho el propio presidente Adel Abdul Mahdi, una serie de reformas, un plan de 17 puntos que es absolutamente necesario, porque una élite no puede estar tan distanciada de las necesidades del pueblo. Bien, pues Rafael, a ver, quiero escuchar tu lectura. ¿Por qué hoy? ¿Por qué cuando empezaron a gozar de paz después de vencer al grupo terrorista de Daesh, vuelve la violencia? ¿Qué hay detrás de todo esto que estamos viendo, Rafael? Un placer. Roberto, primero que nada, un gusto de saludarte nuevamente, y también a Francisco, por supuesto. Feliz de que estés nuevamente de regreso. Gracias. Roberto, divide y reinarás. Ha sido la premisa que el imperialismo, con esa guerra que también describía ilegal, fuera del marco de la ONU, como simplemente potencias voraces por los recursos naturales de Irak, emprendieron los Estados Unidos y sus aliados, entre ellos, como tú bien mencionabas,
España, después de esa triste reunión de las Azores con Tony Blair, Bush y Aznar. Creo que el objetivo esencial fue romper la cohesión de un pueblo que vivía unido y que tenía, a pesar de sus diferencias entre grupos internos como es el chiismo, como es el sunismo, como es el área correspondiente a los kurdos, habían logrado, digamos, conservar un sentido medianamente coherente de unidad nacional, que fue precisamente el eslabón débil por el cual los Estados Unidos se metieron a llevar adelante esta guerra para preservar esa riqueza. Recordemos que 3 días antes del final del traspaso de mando de cuando asumía el presidente Barack Obama, Dick Cheney, entonces vicepresidente de los Estados Unidos, estaba en Bagdad firmando los últimos acuerdos para favorecer precisamente a ExxonMobil y a Halliburton, aquella empresa de la que él fue presidente durante tantos años. Es decir, el interés de Occidente, y particularmente en este caso del Estado de Israel, que ha llevado, como bien decía Francisco, ataques con drones hasta la frontera Irak-Siria, es un esfuerzo por romper cualquier proyecto de unidad nacional que pueda desarrollarse en Irak y reabrir esas 3 vertientes de tipología grupal en Irak para mantenerlas divididas y seguir explotando los recursos y seguir sembrando esta discordia que solo beneficia a los enemigos de la República Árabe, ¿no? Bien, Francisco. A ver, tú que te gustan los números, que eres especialista en finanzas, que sigues el dinero para allá y para acá, y que también sigues las estrategias, ¿por qué las protestas en este momento y no antes o después? ¿Qué coincide en el calendario y en el mapa internacional? Las protestas de Irak suceden justo en momentos cruciales: el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, a la principal petrolera del mundo, Aramco, la debilidad del primer ministro de Israel, los yemeníes que están mostrando fuerza ante los saudíes, el ataque a los kurdos por Turquía. ¿Por qué ahora? ¿Estas son coincidencias o son fortuitas las coincidencias o obedecen a un plan maestro mundial? No son nada fortuitas, obedecen a ese plan maestro que tú estás indicando. La confrontación de la administración, o de gran parte de la administración Trump, con la iranofobia contra Irán, ha ido a derivar a intentar una guerra en abierto, y el peligro era que se buscaba a Irak, con K, como campo de batalla. Entonces, ese es el peligro. Muy claramente, tanto el gran Ayatollah Ali al-Sistani, que pedía reformas serias pero mantener la unidad, y el clérigo y político Muqtada al-Sadr, que pedía también pues que ese sistema que se basa en cuotas étnicas, que es el llamado Mujassasa, es decir, que se mantenga esa unidad, porque lo que se pretende es crear otra vez esa brecha, y lo que hay que evitar es caer en una situación en la que por esa vía la confrontación en abierto que algunos desean entre Estados Unidos e Irán se dé esta guerra a tiros en territorio iraquí. Y eso es lo que hay que evitar. Justamente por eso lo de los drones israelíes, por eso lo de la guerra de ataques con robots de Arabia Saudí, lo que están perdiendo, están furiosos, esa es la palabra, están furiosos de esa unión Irán-Irak, porque además una de las falacias con la que juegan es porque haya una mayoría chiita gobernante. Por supuesto, hay una mayoría chiita gobernante, pero tiene una identidad nacional iraquí propia. Y si bien hay una fuerte identidad religiosa chiita y hay una divergencia dentro del chiismo en Irak, pero en Irak esa identidad es nacional iraquí. Entonces juegan con falacias, con desinformaciones. En una situación de pérdida en Siria, de pérdida en Yemen, ahora van por un país donde está recuperándose después de 16 años de esa guerra imperialista monstruosa. Ahora es cuando intentan crear cuña, cuando es un país que además tiene repartido el poder, como he dicho, con ese sistema de Mujassasa. Tiene el presidente Adel Abdul Mahdi, es de familia chiita, sí, pero luego tiene la presidencia, es Barhan Salih, que es kurdo, y luego el presidente del parlamento, que es árabe sunita, Mohamed
Halbuse. Entonces, es un equilibrio. El primer ministro, ¿no? Unas elecciones que se han visto claras en octubre, que ha costado hasta llegar al gobierno, y cuando se tiene esa estabilidad, se intenta, por lo que cree que es un flanco débil, provocar ruptura, provocar confrontación, y es lo que hay que evitar. Evitar el enfrentamiento, la confrontación y depurar responsabilidades. Hay algo muy extraño, porque los balazos fueron para todos, ¿no? Fueron, perdón por usar lo mexicano, para todos. Bueno, fueron para todos, ¿no? Les pegaron a los policías, a los manifestantes, a las oficinas del gobierno, a oficinas de partidos políticos, a algunas televisoras. ¿Quién tiene la capacidad para no ser detectado por la inteligencia iraquí, por el ejército iraquí y por el pueblo iraquí? ¿Quién tiene la capacidad de oscurecerse por ahí? Pues igual que me lo estás preguntando, te lo voy a decir para que el propio televidente le ponga el nombre. Todos esos que les gustan hacer esas falsas llamadas revoluciones de colores, donde supuestamente es el pueblo el que... Porque ahí lo que... Yo puedo entender lo que he dicho al principio, que haya unas protestas porque se busque caída de la corrupción, no cambio del régimen, pero cuando lo que se pretende con esos tiroteos a mansalva es un cambio del régimen, me huele muy mucho a esos cambios que esas personas de esas ideologías negras y oscuras, y yo les llamo negros y oscuros, mueven los hilos en cualquier parte del planeta, ya sea en Hong Kong, ya sea en Kiev, ya sea en donde sea, para intentar siempre crear caos y enfrentamiento donde luego pongan gobiernos títeres. Bien, déjame hacerte una pregunta muy interesante, Rafael, antes de entrar a la invasión de Estados Unidos, que quiero retomar esa parte del 2003. Yo te pregunto, Rafael, ¿por qué tanta corrupción y desigualdad en Irak? ¿Fue la invasión de Estados Unidos la que dejó esto, o con Saddam Hussein no había corrupción ni desigualdad? Yo no digo que con el gobierno de Saddam Hussein no hubiera habido corrupción. Lo que sí había era un Estado profundamente benefactor que intentaba equilibrar el ingreso per cápita en el país. No existían tantas diferencias a nivel de la población. Digamos, había un sistema de salud estatal, había universidades estatales y había una cobertura social que de alguna manera beneficiaba a los sectores mayoritarios de la población, independientemente de su origen étnico o religioso. Entonces, lo que ha hecho de manera perversa a los Estados Unidos es volver a colocar esta cuña entre estos tres componentes de la sociedad iraquí para atomizar el país, para boicotear un proyecto de unidad nacional y, por supuesto, para seguir accediendo de manera irrestricta a los recursos naturales iraquíes, básicamente los hidrocarburos. Oye, Rafael, perdón que te interrumpa. ¿Me estás diciendo que el dictador no era tan dictador, no era tan malo? No, es decir, el dictador es un dictador por más que se le disfrace. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. El asunto es que si bien fue un gobierno muy autoritario, dictatorial, la gran riqueza de Irak fue en alguna medida en beneficio de su propio pueblo. Es decir, la excelencia académica de las universidades estatales iraquíes tenía un buen nivel de excelencia, entonces había un sistema de salud que después fue destruido con la primera invasión a Irak. Recordemos que producto de las sanciones murió más de 500.000 de personas por la falta de acceso a medicamentos, es decir, se trastocó una vida cotidiana que, si bien permanecía bajo un gobierno dictatorial, cuando menos tenía acceso a los elementos esenciales para sostener la vida cotidiana en Irak, Roberto. Bien, sí, porque los iraníes estaban muy enojados con el dictador Saddam Hussein, porque incluso Saddam atacó a Irán hasta con armas prohibidas, ¿no? Recordemos que los grandes proveedores de armas prohibidas a Irak fueron básicamente Estados Unidos y Alemania, sobre todo en lo que se refiere a las cepas biológicas que fueron usadas en las armas químicas con que atacaron tanto Irak como a los kurdos en el norte. Eso que toca, Rafael, es verdaderamente surrealista, ¿no? Por un lado lo ayudaron y luego lo derrocaron. Tremendos los traidores. Bien, a ver... Bueno, es un clásico la foto de Donald Rumsfeld con Saddam Hussein, Roberto. Sí, así es. ¿Cómo olvidar eso? Francisco, a ver...
¿Qué ha hecho Estados Unidos con todas las ganancias a partir de la invasión? Según informes del propio Irán, se dice que son pues $1 billón, ¿no? Porque bueno, finalmente quien está administrando todas esas riquezas, pues ahí está ExxonMobil y están ahí las petroleras. ¿Qué ha hecho con todo eso Estados Unidos? Es que cuando hablamos de Estados Unidos, tampoco repercuten esas riquezas en el pueblo de los Estados Unidos. Las distintas administraciones que están en manos de subcontratistas, contratistas, empresas transnacionales que les gusta estar en todos estos conflictos, cuando estamos hablando que en Irak la media está en torno a los 6.000 millones de dólares al mes, lo que están obteniendo solo con los recursos del petróleo, como cuando dice el presidente Trump en esa dicotomía que dice A y luego dice lo contrario de A, cuando dice no queremos entrar en guerras que no saquemos nada a cambio, aquí se han sacado, solo que lo administran mal y luego es un ejército, por así decirlo, el norteamericano, que no le reconozco ya batallas ganadas y ya no me remonto a después de Vietnam. Es que en todos los conflictos en los que entra, lo único que crea es caos, destrucción, muerte y últimamente los pierde todos. Es decir, todos esos dineros que saca, que explota de recursos ajenos, porque decíais lo de Saddam cuando era el niño mimado y luego le deja caer la Libia de Gaddafi, también la dejan caer gobiernos europeos. Siempre que se intenta salir de la esfera de la dolarización, entonces ahí es el problema, cuando tocas el corazón del imperio, y el corazón del imperio son las finanzas y las armas. Cuando intentas ser un independiente y compras un sistema antimisiles al enemigo natural, a los rusos, la aliada Turquía ya es mala. Cuando intentas salirte en las transacciones del petróleo, del dólar, ya ese gobierno hay que hacerlo caer. Por lo tanto, cuando hablamos de los Estados Unidos, prefiero hablar de las administraciones que gobiernan eso que se llama, entre comillas, y lo digo con los dedos, la democracia norteamericana. Pero entonces, esos dineros no benefician a la población norteamericana. Con lo que dices, quiero hacer pues una deducción. Es algo a lo mejor incluso hasta más vil, ¿no, Francisco? Porque mandan al ejército de Estados Unidos no para ganar, sino para crear caos. No les importa ganar, lo pagan los contribuyentes de Estados Unidos, pero no lo pagan los que se llevan el dinero, que son el grupo élite de corporaciones que ni siquiera se lo dan al pueblo de Estados Unidos. Y entonces eso quién sabe a dónde se lo lleven. A lo mejor están construyendo naves espaciales para irse de la Tierra, que fíjate que haremos otro programa por ahí. La última pregunta, Rafael, aquí mismo el año pasado en Detrás de la Razón dijimos y denunciamos que el grupo terrorista Daesh fue derrotado en Irak y los terroristas dijeron que no estaban muertos, que cambiarían su estrategia. Si bien fueron desarticulados, pues se quedó el temor de que se perdieran entre el pueblo. Hoy te pregunto, ¿podemos estar viendo el ataque de células durmientes de terroristas también a través de estas manifestaciones y protestas violentas? Yo no lo descartaría en tanto y en cuanto, Roberto, pudiera estar siendo utilizado precisamente por aquellos a quienes la unidad geográfica y humana de Irak no les interese, ¿no? Es decir, puede ser que el propio Estados Unidos los esté utilizando como mercenarios, o el Estado de Israel de la misma manera, pero creo que esto, a partir de los acuerdos entre gobierno y oposición, tiene una vía de solución que esperemos se concrete de la manera más sólida posible para poder reconstruir, digamos, la unidad nacional de Irak, Roberto, que es muy importante. Nos vamos, pues muchas gracias. Gracias, Francisco. Nos vemos, Rafael. Gracias a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Incluso hoy Donald Trump mandó un Twitter muy extraño. Hace unas horas dijo, no queremos a los terroristas esos que salieron de Europa, son de Europa, que ellos se hagan cargo. Muy raro, ¿no? Justo con esto que está diciendo Rafael.
Ayer denunciamos aquí la guerra comercial que podría empezar de lleno entre Estados Unidos y Europa. Hoy denunciamos que Irak podría ser otro campo para una guerra de tentación por Arabia Saudí e Israel. Mañana Siria, mañana aquí, en detrás, Siria está siendo atacada por Turquía. ¿Qué están preparando para este mundo los que mueven los hilos del poder? ¿Más de lo mismo? ¿Quieren otro cambio violento? ¿O es el fuego lento al que tienen acostumbrado a muchos pueblos? Mañana, les repito, aquí en Detrás de la Razón, Siria, entre Estados Unidos y Turquía, que como carne de cañón usan a los kurdos además. Buenas noches.